Buenos días, nuevamente a todos mis hermanos que ya están aquí y a todas las personas que nos ven por medio de Facebook. Les damos las bienvenidas, vamos a continuar hoy con el tema de la semana pasada, así que para iniciar, como debe de ser, vamos a orar, vamos a pedir la dirección y la presencia del Señor en este día, en su palabra, ¿no? Que Él esté obrando. Vamos a orar. Padre soberano, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú estás aquí. Nosotros estamos convencidos de que tú estás en medio de tu pueblo, de que tú estás en medio de aquellos que te invocan, de aquellos que te necesitamos, que te adoramos, Señor, de aquellos que venimos a tu casa a buscar tu rostro, a aprender de ti. Gracias, yo te ruego que hoy tu palabra se mueva y sea glorificada en nosotros, en nuestras vidas, que hoy tu palabra venga y obre, no solo conocimiento, Padre, que sino tu palabra obre convicción, obre arrepentimiento, obre sanidad, Señor, en cada uno de nosotros. Y aún después de nosotros vayamos y hablemos tu palabra y siga extendiéndose y siga obrando milagros y siga obrando, Señor, sanidades, conversiones, salvación en las personas que la escuchen. Gracias, Dios bendito, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo repito, vamos a ver hoy la continuación. La vez pasada que vimos sanidad en general, hoy vamos a ver sanidad interior. Le voy a decir la definición de lo que dice la OMS acerca de lo que es la sanidad interior. Dice, es el proceso mediante el cual, o sea, la sanidad es un proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada. Utilizan esta palabra liberada y sanada, ¿no? De sus traumas y heridas de la infancia. Dice, salvación, me enfocaba en la palabra liberada, es una persona que es liberada de traumas y de heridas. Y salvación, que se define en el diccionario, dice, que es lo mismo, es la liberación de un malestar no deseado. Eso es lo que dice el diccionario, alguien que es salvado de algo que no le gusta, de esclavitud, de un trabajo pesado, ¿no? De una relación tóxica que anda de moda por ahí, esas palabras. Pero salvación, según la Biblia, dice que es gracia de Dios. Aquí tuvimos todo un tema acerca de la gracia de Dios. La salvación dice que es gracia de Dios, es perdón de pecados, es sanidad, es libertad, es rescate del juicio venidero, es vida. Todo eso incluye en la salvación. Cuando la palabra de Dios dice que somos salvos, incluye todo eso. Entonces, si yo veo en la palabra lo que quiere decir salvación, viene incluida entonces esa parte de sanidad que me está mencionando el mundo, ¿verdad? Esa parte de sanidad de donde ellos dicen que debo ser liberado y sanado. Romanos 8, 2, 1 y 2, yo se los leo, 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues, dice, por los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, me han liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice que por medio de Cristo podemos ser liberados, ¿verdad? Y bueno, y por medio de Él podemos obtener salvación y ya no hay condenación. Muchos me van a decir que tiene que ver pecado, salvación, ¿verdad? La ley, la obediencia, el arrepentimiento con la salvación interior. Bueno, es que no me voy a meter realmente a los traumas y heridas de cuando eran niños. No voy a tocar eso. Número 1, no soy psicóloga. Y número 2, esta es una iglesia. Y en la iglesia lo que se hacen es que se escudriña la palabra de Dios, no venimos a terapia, ¿no? Entonces no me voy a meter en esta parte de que son los traumas, las heridas, y si cuando eras niño y todas estas cosas. Entonces yo estudiando la palabra y buscando, no encontré ninguna palabra que justifique nuestra conducta, porque en el mundo la psicología dice que la conducta del ser humano, el psicoanálisis, dice que el hombre se comporta de ciertas maneras, pues dependiendo de sus traumas, de sus heridas, de cuando eran niños, ¿no? Entonces, y por eso ellos se comportan así. Pero yo buscando en la palabra, pues realmente no encontré ninguna cita que, ahorita voy a decir algunas que mencionan y que utilizan en algunos lugares para justificar esta parte, pero no encontré ningún fundamento. Y cuando yo hablo de fundamento es una doctrina sólida que justifique que los hombres nos comportamos de tal manera por cómo nos trataron de niños.
¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice, no, nosotros no. Mis traumas, mis heridas no justifican mi actuar, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Voy a leer dos citas y esas sí quiero que las leen y buscan. Gálatas 5:19, yo se los leo. Manifiestas son las obras de la carne, que son, todas no las sabemos, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, está larguísimo. O sea, está larguísimo. Pero ¿de dónde provienen estas cosas según Gálatas? De la carne. De la carne. En la nueva traducción, traducido en otras palabras, en palabras más actuales, dice que los resultados claros de vivir con los deseos de una naturaleza pecaminosa son impureza sexual, pasiones sensuales, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, le puede agregar más. ¿De dónde salen estas conductas? Según la palabra de Dios, aquí Pablo lo dice, de la carne, ¿verdad? Porque somos carnales. Y la otra cita está en Mateo 15:19, palabras del Señor Jesucristo. Ahí todo el contexto es cuando los fariseos le están hablando de la comida, pero solo me voy a referir a este versículo para resumir tiempo. El Señor Jesucristo dice, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre por el comer con las manos sucias, ¿no? ¿De dónde salen todas estas conductas? Dice el Señor Jesucristo, del corazón del hombre. Salen de ahí, de un corazón contaminado, ¿y qué hacen? Contaminan. Entonces aquí dice Gálatas, dice que los que andan conforme a la carne viven así. Pero entonces cuando nosotros ponemos a ver lo que dice la sanidad en el mundo y la sanidad en la palabra de Dios y nosotros como hijos de Dios, entonces es normal que la gente del mundo esté enferma, porque están muertos, porque viven en la carne, porque no tienen el espíritu que los vivifique. Y entonces hoy vemos a mucha gente batallando, buscando sanidad de estas áreas y buscando tener, cuando buscan sanidad es corregir esas conductas, ¿verdad? Un borracho, por ejemplo, AA, que maneja incluso lo que dice, ¿no? Que es una enfermedad del alma progresiva y destructiva. Y AA, aparentemente, en su literatura, ¿qué hacen las personas que van a AA? Están buscando sanidad, ¿no? de su alcoholismo. Entonces, todas esas personas están buscando esa sanidad, ¿no? De esas conductas que tienen. Por aquí vemos en la palabra de Dios que nos menciona que esas conductas vienen de un corazón contaminado y, como dice aquí de Gálatas, de una persona que vive en la carne, una persona muerta espiritualmente. Una persona muerta espiritualmente lo único que puede hacer es tener esas conductas. O sea, no puede una persona que está buscando en otras áreas esa parte de ser sana, no puede encontrarla, y lo vemos. ¿Por qué no pueden encontrarla? Porque ahorita vamos a ver que en Cristo Jesús, como lo vimos, Él es el que da vida, ¿no? Y Él es el que trae la sanidad. Entonces vemos que aquí que Gálatas dice que los que andan conforme a la carne, esas son sus obras, todas estas cosas que la gente le llama enfermedad del alma, ¿verdad? La gente que se emborracha, que es una enfermedad en el alma, la gente que entra en depresiones, la gente, ahora ya hasta la gente colérica, ¿verdad? Porque también está, ¿cómo se llama? Los coléricos anónimos, pero no es coléricos, ¿cómo se llama Neuróticos, gracias, neuróticos anónimos, comedores, o sea, ya todas estas conductas ya se les llama enfermedades, pero aquí la Biblia las menciona como obras de la carne. Es que yo busqué dónde podía yo encontrar en la Biblia acerca de esas enfermedades espirituales del alma, pero yo solamente encontré que la palabra dice que son conductas, uno, de un hombre carnal, un hombre muerto espiritualmente, y son conductas de un corazón contaminado, dice el Señor Jesucristo. No encontré ninguna cita donde el Señor mencionara una palabra a alguien que pues son enfermedades que necesitan ser sanadas, no son ataduras, ahorita lo vamos a ver, pero son conductas. Voy a empezar aquí.
de una persona carnal y de un corazón contaminado. Entonces, yo pienso aquí, lo extraordinario sería que una persona muerta hiciera buenas obras, fuera feliz, fuera alegre, compasivo. Pues eso sí sería extraordinario, que una persona muerta, una persona sin Cristo, estuviera sana, como dice aquí, bien, emocional, mental, social y físicamente. O sea, eso sí sería extraordinario. Entonces, aquí veo, ¿no? Mateo dice al Señor Jesucristo. No vamos a meternos para los que dicen que, ay, pues es que por tus traumas de chiquito, ¿cómo te trataban? Sí, pero vamos a verlo en el contexto de la Biblia. Mateo, el Señor Jesucristo le dice a la gente, ustedes, lo que sale de ustedes es lo que contamina al hombre. Entonces es cierto, si ponemos a un niño en la casa de un hombre alcohólico, ¿qué está pasando a ese hombre alcohólico? Está contaminando a su casa y a sus hijos. Una madre amargada, ¿qué está haciendo? Contaminando, y lo dice la palabra de Dios, que una raíz de amargura nos contamina a nosotros y a los que nos rodean. Entonces sí es cierto que los niños crecen con esas heridas, ¿no? La palabra, lo leímos en la Nueva Traducción, la palabra hostil. Un padre hostil, se los voy a leer, es un padre vengativo, agresivo, impaciente, impulsivo, criticón. Entonces, imaginen a niños creciendo en ese ambiente, por supuesto que están siendo contaminados. El Señor Jesús lo dice aquí en Mateo. Nosotros, esas personas, todo lo que hablan, son lo que salen de ellos, están contaminando a los hombres. Es cierto que los niños, o nosotros venimos con esas cosas en nuestro espíritu y nuestra alma, está siendo ministrado. Nosotros como hijos de Dios utilizamos esa palabra, ¿verdad? Ministrar, estamos ministrando el alma, la mente, el espíritu de nuestros hijos. Lo estamos contaminando y lo estamos enfermando, ¿no? Y esto sí lo dice aquí Mateo, que eso, pero no está justificando. Nos está diciendo qué es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos contaminando, enfermando el alma, la mente, el espíritu de los que nos rodean. Entonces, eso es lo que, pero esto, aún así, no justifica el actuar del ser humano. La psicología dice que sí, que como el niño toda la vida su mamá lo rechazó y no lo quiso, entonces él odia a las mujeres y ahora es un misógino porque a él una mujer lo trató mal y luego, entonces la psicología sí justifica estos actuares, ¿no? Es una enfermedad, pero la palabra de Dios no la justifica. Yo busqué ejemplos. Les voy a dar nada más unos, pero hay muchos. La mujer samaritana, Juan 4, no lo busquen. Cuando va a sacar agua, ¿no? Es una mujer dañada. Y el Señor Jesucristo le dice, yo te voy a dar agua de vida. O sea, el agua que yo te voy a dar es de vida. Sí, dame. O sea, ¿por qué? Porque ella estaba muerta y el Señor le estaba dando lo que ella necesitaba. Te voy a dar agua de vida, ve por tu marido. No, Señor, pues no. 5 y el que tienes ahorita, ya iba con el 6. El Señor Jesucristo nunca le dijo así, es que cuando tú estabas chiquita tu padre te rechazó, o te abandonó, o no te quiso y por eso es que ahora tú buscas el amor paternal en los hombres. Porque la psicología sí les diría eso. Y de hecho hasta nosotros, muchos padres, muchos predicadores. Sí, es que con el ruido de los... Ay, es un señor grita fuerte. Bueno, lo voy a repetir más alto. Vemos aquí a esta mujer que el Señor Jesucristo le declara su situación, su conducta, su actuar. Se la deja tan clara. Y muchos diríamos, no, este es un legalista porque la está juzgando. Él le está invitando, porque ya no se lo pidió, a darle agua. Bueno, él ya sí le pide después de que le ofrece. Yo te voy a dar agua de vida. ¿Por qué le está ofreciendo agua de vida? Porque ella está muerta, es una mujer muerta espiritualmente. Sí, dame. Su respuesta del Señor, clara, con su conducta. Ve por tu marido. No, pues no tengo. Le alaba la sinceridad a ella. Muy bien, bien has dicho. Le reconoce la sinceridad de ella. Porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Él le pone de frente la conducta que ella ha tenido hasta el día de hoy, pero no se la justifica. Porque ahorita sería lo que haría el mundo, justificarla, o a muchas, hasta pastores. No tienen idea. Estaba yo entre semana escuchando y me da tanta risa ver cuántos pastores
sobre todo las mujeres, pastoras mujeres, así se llaman, mueven mucho eso de las emociones, del pasado, de la psicología, ¿no? Cualquiera le hubiera dicho, sí, es que tú de niña, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Sí, es que como él te rechazó, te abandonó, eso, por eso tú estás buscando ahora en un hombre el amor de ese padre, ¿no? Y de ahí empiezan buscando esa sanidad en las personas, pero vemos que Jesucristo no lo hizo. Jesucristo le da a la mujer, el problema es tu conducta. Estás muerta, tienes esta conducta, pero yo puedo darte agua de vida. Esta mujer reconoce, no me voy a meter en lo demás. Otra parte, una mujer pecadora. Dice la palabra de Dios que llega y que estaba besando los pies de Jesús y con sus lágrimas y sus cabellos limpiándolo. No se dice, menciona, es una mujer pecadora. No sabemos qué pecados, muchos dicen que prostituta, no lo sabemos, dice pecadora. Y muchos de ahí pues estaban criticando, la verdad. Bueno, no ella, el Señor. Ay, si supiera quién es esta, pues no dejaría que lo tocara. El Señor Jesucristo sí defiende a la mujer, definitivamente, pero a ella directamente, en respecto a su pecado, le dice, mujer, vente y no peques más, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando, bueno, no nosotros, espero que no nosotros, pero qué hace el mundo cuando ve personas así, súper tristes, deprimidas? Apapacharlos. Es que lo que necesitan es amor. Yo no estoy diciendo que no, porque aquí Dios está demostrando, Jesús está demostrando amor. Con la mujer samaritana está demostrando amor. Con esta mujer está demostrando amor, ¿no? O sea, él está demostrando amor, pero un amor real, un amor que sana, un amor que libera, como vimos lo que es la sanidad interior, ¿no? La está liberando de sus pecados, le está dando esa sanidad interior sin apapachar, sin, ay, pobrecita, es que tú. Otro ejemplo, Job, un hombre. Podríamos decir, no, él sí tiene justificación. Podríamos decir que Job sí tiene justificación de su queja. Y muchos podríamos decir que sí, pero el Señor no se la da, ¿no? Porque Job, lo que le pasó no fue consecuencia ni de su pecado, ni de nada. De hecho, dice la palabra de Dios, Job, varón perfecto, él y sus generaciones. Sin embargo, viene esta prueba de parte del Señor, para Job, pero Satanás está involucrado y Satanás es el que pone todas estas cosas, ¿no? En Job, una tras otra. Y Job entra en queja, en tristeza, en estar deseando hasta la muerte. Pero lo impresionante es lo que el Señor le dice a Job. Al final dice, entonces, ya después de todo esto que Job habló y dijo, y sus amigos, y Job estuvo desahogando, respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Imagínate, o sea, yo me pongo a pensar en eso. O sea, estás ahí enfermo, sin tus hijos, con tu esposa acosándote, tus amigos acosándote. O sea, has perdido todo. Estás en un estado mal, rascándote con cenizas, deprimido. Esa es tu situación, porque era la situación de Job. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? A ver, levántate. O sea, ya cállate primero. ¿Quién es este que está hablando ignorancia, tonterías? A ver, guarda silencio, párate y fájate, vamos a hablar. Dios no lo justificó, bueno, sí, hijo, pobrecito, yo te entiendo, sí, es que mira, no fue tu culpa lo que pasa, no, Dios no justificó el actuar de Job, no lo justificó, ¿no? Su actitud de Job ante estas circunstancias. Entonces, por mencionar algunas personas, piensen alguna ustedes, yo no encontré ninguna. ¿Ustedes podrían decirme alguna persona en la Biblia que el Señor la haya justificado? ¿Que haya justificado su actuar? ¿Porque sufrió, porque lo abandonaron, porque sí? ¿Alguna persona, alguien que me pueda mencionar y me diga, no es cierto, hermana Emilia, en la Biblia está tal persona? No, yo estuve buscando y viendo y no hay ninguna persona en la cual el Señor Jesucristo o el Padre justifique su actuar
a causa de sus heridas, de cómo lo trataron, de cuánto ha sufrido, de cosas que padeció que él no quería, pero de chiquito las padeció. No hay ninguna parte de eso, sin embargo es lo que hoy en día desgraciadamente se predica en las iglesias. En el mundo no sorprende, porque es del mundo, y el mundo está buscando sus maneras de sanar, de ayudarse y de ganar dinero. En el mundo no sorprende de eso, es normal, pero que en las iglesias se esté predicando esto. Esto es una iglesia, esto es un curso. ¿Para qué es esto? Para aprender lo que dice la palabra, para instruirnos, como Pablo le decía a Timoteo, con la sana doctrina. Entonces yo no encontré en la palabra ninguna persona que el Señor haya justificado con su pasado su conducta presente. Entonces me quedé, niños que crecen contaminados en su alma, en su mente, en su espíritu, se convierten en adultos y ¿qué pasa? Contaminan a otros adultos. Y así van las generaciones. Y entonces ahí se crean, ahí les va, es así, todos se la saben, herencias de maldición y maldiciones generacionales. ¿Sí? ¿Quién ha oído de eso? Todos las hemos oído, eso abunda. Otra vez, yo no encuentro fundamento bíblico para eso. Excepto la cita que utilizan, es la de Éxodo 20, donde dice que yo he aquí que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y de ahí, Antiguo Testamento, esa cita se menciona también más adelante en Éxodo, se vuelve a mencionar, o sea, esa misma cita se menciona 3 veces en el Antiguo Testamento, y en Primera de Pedro se dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres. Entonces, eso es lo que dice Pedro. Y entonces, en el Nuevo Testamento solo hay esa cita que utilizan para decir acerca. Yo les voy a decir qué es lo que dicen acerca de lo que son las maldiciones generacionales. Digo los que dicen, porque aquí en Palmas no se dice. Según ella, o sea, la Biblia, dice que las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos llegaron por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico que infectado por la iniquidad, es decir, que los delitos de una persona son genéticamente transferidos a todos sus descendientes. Esto aquí lo dice apenas del 2021. Espiritualmente, hay una genética espiritualmente, desgraciadamente, solo hay. Cuando nosotros hablamos de fundamento bíblico y lo hemos aprendido aquí, es porque debe de haber Antiguo y Nuevo Testamento, y es porque debe de haber, y lo hemos, suficiente casos, ejemplos. El Padre lo dijo, Jesús lo dijo, el Espíritu Santo lo confirmó, y sobre todo, no lo han dicho, no un solo versículo, ¿verdad? Porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto, lo han repetido aquí muchas veces. Hay hasta una pastora que decía esto, que incluso que por cómo se transfieren, esto que dice que genéticamente, bueno, lo espiritual, lo genético, mi cerebro no alcanza a comprender, pero genéticamente hasta se atrevió a decir que porque cuando el esperma del hombre entra y fecunda el óvulo, es que ya está contaminado, pero Jesucristo lo dice claramente. ¿Para qué meternos en estas fantasías? Cuando Jesús lo dice, tu corazón contaminado, todo lo que sale de ti, tu amargura, tu enojo, todo lo que sale de ti, eso está contaminando a tus siguientes generaciones. Es una repetición. Es una, repetición y repetición de estos ciclos de herencias de maldición que a mucha gente se les da el evangelio, se les habla y no quieren romper, no quieren detener, quieren vivir en el pecado y por lo tanto se siguen. Pero no quiero decir que yo soy pecador porque yo heredé de mi padre genéticamente el pecado, entonces yo no tengo otra opción. Si mi padre ya era borracho, entonces yo soy borracho porque mi padre era borracho. No, tú aprendiste eso de tu padre. Eso fue lo que tu padre te enseñó, te ministró y te mostró y te contaminó. Pero tú tienes la elección de seguir siendo borracho, ¿no? Tú tienes la elección, no lo haces porque ya no tienes otra alternativa. Estás muerto espiritualmente, sí, y por eso lo estás haciendo. Porque estás muerto espiritualmente, porque hubo padres que contaminaron todo tu ser. Pero la palabra de Dios obviamente nos trae libertad. El mundo ofrece una serie de tratamientos para sanar ese tipo de cosas, las cuales no me voy a meter, no es el punto, somos iglesia, aquí hablamos de la palabra.
ofrecen mucho tipo de tratamientos. Sin embargo, muchas, de verdad, si ustedes los buscan en las redes lo van a encontrar, ¿verdad? Muchas iglesias toman estas prácticas del mundo de psicología, de terapias, y la mezclan con el evangelio. Y entonces tenemos cosas, esa todos la conocemos, ¿verdad? Practican las terapias agrupacional, de estas cosas. Y hay algo que es los famosísimos encuentros. Yo he ido a los encuentros por cristianos, yo nunca he ido a uno, no sé si usted ya fue a uno, pero yo los he oído por propios cristianos que han ido a encuentros espirituales. Y han ido y hacen cada idea como de escribe tus pecados. A mí me los han dicho. Y escribimos nuestros pecados y en una cruz de madera y los clamamos y subimos y teníamos que gritar lo que yo le sentía hacia mi padre. Lo mismo que hacen en AA cuando suben a la tribuna. Y entonces todas estas cosas que utiliza el mundo, la iglesia las está trayendo y las está mezclando con el evangelio. Y entonces ahora, de verdad es increíble. O sea, usted vea predicaciones, congresos, eventos de sanidad interior, de herencias para romper tu herencia de maldición, o sea, todo eso está lleno ahorita, donde usted le busque lo va a encontrar. Alcohólicos Anónimos, impresionante, es también muy famoso. Entonces, todas estas cosas es para sanar traumas y heridas del pasado. Pero buscando otra vez yo en la Biblia, ni Jesús, ni Pablo, ni los apóstoles, nadie practicaba terapia, ni encuentros, ni vámonos solos acá y vamos a gritar y tienes que esto y tienes ni la regresión imaginaria, a ver, cuando eras niño regresa, cuando eras niño y piensa, no manejaban nada de eso. ¿Qué es lo que manejaban? A ver, ya aquí hay muchos que ya son discípulos. ¿Qué es lo que manejaban? ¿Qué es lo que se maneja en la palabra? ¿Con qué se inicia la sanidad según la Biblia? ¿No? ¿Nadie de los discípulos? Así es. Así es, arrepentimiento. Ese es el inicio. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, ¿cuál es el inicio de su predicación? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y confiesen en sus pecados para que venga del Señor tiempos de refrigerio, esa paz que necesitas en toda tu área y yo los sane. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare, humildad, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, y confesaren sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo vimos la semana pasada, todas las citas, cuando Jesús habla en Isaías 61, Isaías 60 y 53. Cuando el Señor Jesús, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Todas las enfermedades del alma las vimos la semana pasada, no las voy a repetir por tiempo. Las vimos, pero Él se menciona como el sanador. Él se menciona como el sanador. Entonces, si yo veo todo lo que se están haciendo en las iglesias, de estas todas cosas que mezclan, yo pienso, me pongo a pensar y digo, ellos lo que nos están demostrando entonces es que el evangelio no es suficiente. Es que el poder de Dios no es suficiente. Y entonces, como el poder de Dios no es suficiente, necesitamos algo más. Necesitamos algo más para complementar o para ayudar. Es lo que estamos dando a entender y lo que estamos mostrando cuando nosotros estamos ayudando, buscando ayudas por medio de otras cosas, ¿no? Porque estamos creyendo que el poder de Dios no es suficiente para sanar estas palabras. Colosenses, Pablo dice que nadie nos engañe con se los leo, Colosenses 2. Dice, Colosenses 2, ¿qué? Dice, porque quiero... No. Y eso les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy... ¿En quién no? Donde dice que no, con falsas doctrinas y filosofías huecas, Colosenses, es 2:8, es Colosenses 2, pero el 8. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
de filosofías y huecas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Pablo nos lo está diciendo, que nadie los engañe con sabiduría humana. Hay sabiduría espiritual, sabiduría humana y sabiduría diabólica, pero Pablo está diciendo aquí a los colosenses, y si ustedes les siguen leyendo, Pablo les dice que en Cristo ya son nuevamente renacidos, y el poder que levantó a Cristo también los va a levantar a ustedes, y siguen leyendo aquí en Colosenses. Pero Pablo dice que nadie los engañe. No necesitan filosofías, huecas sutilezas, esas formas para engañar, para hacerte sentir bien, todas estas cosas emocionales que se están manejando hoy en día. Nadie los engaña, es sabiduría humana, es sabiduría, sí, ¿verdad? Todos estos psicólogos y todas estas cosas, sabiduría sí, pero humana. Y Pablo les dice, no los engañen con esas cosas. Pablo dice que él, en 2 Corintios 2:4, yo se las leo, dice que mi palabra ni mi predicación son con palabras persuasivas, otra vez queriendo convencer, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. Que le hablamos a las personas cuando sus almas, sus mentes están contaminadas, dañadas. Sí, las hay, lo vimos. ¿Cuáles son esas contaminaciones y esas enfermedades del alma, de la mente? Lo vimos en las obras de la carne. Todo ese alcoholismo, todas esas fornicaciones, envidias, todas esas que les llaman enfermedades, son almas contaminadas, almas carnales. Lo vemos, lo dice la palabra. ¿Qué es lo que nosotros les damos? Poder de Dios. Poder de Dios, para que la fe de ellos no esté fundamentada en el hombre, en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y esto es para evaluarnos nosotros como personas que hablamos la palabra y discipulamos a otros. Cuando les hablamos de terapia, les hablamos de es que tú, es que sí, es que sufrías, es que pobrecito, es que tú y tu mamá no te querían. O les hablamos de esto. Porque eso es lo que dice Pablo que él hacía, eso es lo que él enseñaba y esto es lo que él hablaba. Y otra cosa que él decía, y no me he propuesto otra cosa más que hablar de Cristo y de a este crucificado. Su evangelio, su mensaje de Cristo. Entonces, cuidado con todas las personas que vemos que utilizamos, que en las redes sociales sobre todo, minimizan el poder de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de otras técnicas, estamos minimizando el poder de Dios. Estamos diluyendo el evangelio porque lo estamos mezclando. Lo estamos mezclando y entonces lo estamos diluyendo, y entonces estas cosas poderosas las estamos, y también en vez de llevarlos a Cristo y de llevar la gente a Cristo, las siguen llevando a depender de otras personas. ¿Cuánta gente no conocemos que dependen de su psicólogo por toda la vida? O de pastores, es que el hermano venga a orar por mí, es que llamen al pastor porque mi esposo otra vez se emborrachó, es que llamen al pastor porque mi hijo anda de rebelde, es que llamen. Pero los mismos pastores han provocado eso, que la gente dependa de ellos, porque no les han enseñado a depender de la palabra de Cristo. Entonces todas estas cosas no están haciendo bien a la iglesia ni al evangelio, les están afectando. Entonces nos hacen ver, todas estas además, estas prácticas nos hacen ver como enfermos y no como pecadores. Esa es otra circunstancia, te hacen ver como enfermo, la típica, ¿verdad? La que todos conocemos, de AA, o sea, tú no eres alcohólico porque estás enfermo, ¿no? Pero si leemos en la Biblia, ¿cuántas citas? Muchas. Ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántas hay citas que dicen esto? ¿Entonces Dios va a mandar al infierno a un enfermo? No, a un pecador. Al infierno se van, bueno, Dios no los manda. Al infierno se van los pecadores, no los enfermos. Entonces esta parte de que un alcohólico es un enfermo no es cierto, es un pecador. Él ha amado su pecado. Él ha amado, ha dejado su pecado porque a muchos se les ha ofrecido la sanidad y no la han querido recibir. Entonces, no, el Señor no mandaría a un enfermo, no, Él no los manda, perdón. O sea, un enfermo no se va al infierno, un pecador sí. Entonces, estas prácticas nos hacen ver como enfermos y no como pecadores, entonces no reconocemos nuestro pecado. Si nosotros nos vemos como enfermos, no vamos a reconocer nuestro pecado, y si no lo reconocemos, no lo confesamos.
Para confesar nuestro pecado tenemos que ver que somos pecadores. Salmo 32, no lo busquen, está largo, pero todos lo sabemos. ¿Qué decía el salmista? Mientras callé, envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día me consumía. O sea, dice él ahí, ¿no? Toda esta carga de mi pecado guardado, escondido, que yo no confesaba. ¿Qué es confesar? Arrepentirme. Cuando yo me arrepiento, confieso mi pecado. Entonces el salmista está diciendo, mientras yo no me arrepentía, me estaba consumiendo por dentro, ¿verdad? Estamos hablando que estaba aquí de un malestar espiritual, una enfermedad. Nosotros, la iglesia, tenemos los medios de Dios, los medios de gracia, poderosos y eficaces. Tuvimos aquí todo un curso, ¿verdad? Tenemos medios de gracia para la sanidad y no son los que utiliza el mundo. El Señor ha dado a la iglesia los medios de gracia para la sanidad espiritual. Voy a mencionar algunos rápido por el tiempo para que al último puedan hacer preguntas. Número 1, el nombre de Cristo, lo vimos la semana pasada. Por la fe en su nombre, Hechos 5:16, a este hombre que ustedes ven y conocer, el Señor le ha confirmado que es por la fe, a este hombre le ha dado completa sanidad en medio de todos. Pablo diciéndole a la gente cuando sanan al cojo de nacimiento. O sea, es por medio de la fe en el nombre de Cristo que ha recibido completa sanidad. La semana pasada vimos lo que era la completa sanidad. Tenemos la palabra de Dios. Proverbios 4:20, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quienes le hallan y son la salud para el cuerpo. Habla de cuerpo y de alma, te da salud y te da vida. ¿Quién? La palabra es otro medio de gracia, el nombre de Cristo, la palabra, la unción del Espíritu Santo. Nada más menciono rápido la cita. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Todas estas maldiciones que sí traemos de nuestros padres, ministradas, enseñadas, que nos contaminaron, dice aquí la palabra que con la unción del Espíritu se pudren, o sea, simplemente se deshacen. Entonces, voy a mencionarlo ya nada más para no tardarme con las citas. La oración es un medio de gracia para la sanidad. La alabanza es un medio de gracia para la sanidad. El arrepentimiento, ya la vimos. La acción de gracias es un medio de gracia para la sanidad. Y bueno, y el ayuno, y podría seguirme. Tuvimos un curso, no lo voy a dar ahorita, en 5 minutos. Un curso tuvimos, medios de gracia de Dios para nuestras vidas, para la sanidad completa, alma, cuerpo y espíritu. Todos los males interiores, exteriores son sanados. Aquí tenemos los nombres. Yahvé Rafa, Dios es nuestro sanador. Éxodo 15:26. Entonces, Cristo es suficiente. El poder de Dios es suficiente. No necesitamos de nada más, no estamos enfermos, somos gente que ha decidido, nosotros que ya estamos aquí. Si tienes conductas todavía, que sigo siendo bien enojona, que me deprimo, que todas esas cosas que no he podido dejar de tomar, pero ya estás aquí, ese es un pecado que no he arrepentido. Y la gente del mundo es gente muerta, por lo tal está enferma. Y por eso actúan como lo están actuando, como enfermos, porque así han sido, ¿no? Lastimados, han sido, pero vemos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero no me quiero meter para no tardarme, y quiero dejar el tiempo para que podamos orar. Y por último, pues voy a terminar con el Salmo 32. Perdón, ya lo había apartado. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado
libre, gozoso, sano, póngale los adjetivos que tú quieras, bendecido, bienaventurado aquel hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, bueno, de ahí es el versículo que leíamos, el capítulo que veíamos hace, el salmo que leíamos hace rato. Y de ahí David dice, bienaventurado el hombre que es perdonado, pero el hombre que no confiesa su pecado, versículos adelante, se enferma, se atrapa, se esclaviza y se enferma. Física, mental y espiritualmente. Unos versículos adelante empieza a decir David. Entonces, bienaventurado, ¿de dónde viene la sanidad? Del perdón. Empieza en el perdón de Dios, porque ciertamente es un proceso conforme vamos caminando, conociendo, aprendiendo, pero empieza en el arrepentimiento y el poder de Dios. Cristo es suficiente para cualquier enfermedad del alma, del cuerpo, del espíritu, de lo que sea. Vamos a orar para tener esta parte de preguntas. Padre eterno, tu palabra es clara, es verdadera, es eficaz, no hay ninguna contradicción en ella, es clara, cualquiera podríamos, Señor, mi Dios, con la revelación de tu Espíritu, entender y comprender lo que tú quisiste enseñarnos, decirnos, quieres hasta el día de hoy enseñarnos, decirnos. Te damos gracias y te pedimos que tú, con tu Espíritu, nos des esa capacidad de entender y de comprender tu palabra, nos des esa capacidad, ese entendimiento, abras nuestra mente, nuestro corazón, para comprender, Señor, el origen de todos estos males de los cuales no hemos querido ser liberados, no hemos querido ser sanados. Padre, habla tú a cada uno de nuestros corazones, guíanos, dirígenos a esa verdadera sanidad en el Espíritu y a esa verdadera sanidad de parte tuya. Te alabamos, a ti sea la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Jaime, que se siga grabando para las preguntas. Cortar. Ok, ¿alguien que tenga alguna pregunta referente a este tema? Recuerden que hoy es... Sí. Este es un curso. Aquí estamos aprendiendo porque nosotros somos discípulos y nosotros vamos a ir a hablar la palabra y por lo tanto tenemos que tener esa sana doctrina para saber, conforme a la palabra, qué enseñar, qué decir y cómo actuar con la gente en el mundo que está enferma y darles la verdadera sanidad que es la palabra. Para eso son estos cursos, para nosotros capacitarnos, aprender e ir y practicarlo allá afuera. Entonces, acabamos de ver, ¿no?, que es la sanidad interior. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Qué opinan ustedes? Si lo vimos, ese tema está en controversia de las herencias de maldición, herencias generacionales. ¿Qué opinan otra vez? Nuestra opinión no importa, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dicen ustedes acerca de todo esto? De estas cosas que se hacen, de eventos, de personas que ven y llama y confiesa y grita tus pecados. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Yo conocí una persona, nadie habla, cercana, muy cercana, se la pasó en congresos, conciertos, cosas así, que venía el pastor Taliba, que el congreso de sanidad, que el desayuno, en todos los habidos y por haber. Siempre iba a todos, desgraciadamente murió toda la vida resentida y ya enferma se le decía, tienes que perdonar, tienes que dejar esto, y su respuesta era, no puedo, es que no puedo perdonar, es que no he intentado y no puedo perdonar. Bueno, no es que no hubiera podido, entonces no quiso nunca perdonar. Pero era de estas personas, de verdad, a todo concierto y todo, siempre estaba presente. ¿Qué dice la palabra de Dios de estas situaciones? ¿Ustedes están a favor? Ahí va a venir un pastor de sanidad, voy a llevar a mis tíos enfermos. Daisy. Ajá. Sí, pero tú como hija de Dios, ¿qué le enseñas? ¿Qué le dices a esa persona? Tú le estás hablando de sanidad, estás diciendo que necesita sanidad,
¿no? Porque así lo ves, Dios te lo revela, pero que le enseñas. Sí, no le dices, vente, vamos, te voy a llevar con un hermano para que ore por ti y reciba sanidad. No, es arrepiéntete de tus pecados y Dios va a sanar, te va a perdonar primero, te va a perdonar si te arrepientes y con el perdón va a empezar a venir la sanidad, la restauración, la liberación, ¿no? De adentro hacia afuera. Las personas de fundamento, sobre todo, que son las que están tomando este curso, que son los que se están capacitando. ¿Qué pasa cuando cuál es el actuar de un hijo de Dios si se encuentran con una persona que a veces les llaman, oye, es que ven que por tu amiga, por tu hermana, que ya fue al doctor y que le han dicho y que esto y no encuentra y todo? ¿Qué les dicen ustedes bíblicamente respecto a su sanidad? Con lo que vimos la semana pasada y esto. ¿Qué es el actuar que debemos de tomar como hijos de Dios, Mariana? Mariana acaba de tocar un tema impresionante. Casi siempre son los padres, ¿verdad? El problema. Casi siempre son los padres, o los abuelos, las generaciones. Mariana acaba de mencionar algo, ¿verdad? Casi siempre son los padres. Es que mi papá me hizo, me dijo, me trató. Pero la Biblia, cuando viene, y es increíble, solamente estaba yo buscando acerca del perdón, porque el perdón trae sanidad. El Señor Jesucristo nos manda a perdonar, ¿verdad? Porque a una persona se le acerca, de hecho fue Pedro, hermano Jaime, que le dice, ¿cuántas veces he de perdonar, Pedro, a mi prójimo? Hasta 70 veces 7, fue el único, porque de ahí en fuera el Señor Jesucristo no le dijo a nadie, es que tienes que perdonar. Les decía, pide perdón. La sanidad comienza, ¿qué pasa cuando estas personas hablan y nosotros les decimos, es que tienes que pedir perdón? ¿Yo por qué? ¿Y yo por qué? Si Él me hizo, si Él me trató, pero la sanidad empieza cuando ellos piden perdón, pero no van a pedir perdón si no reconocen su situación. El Señor Jesucristo dice, cuando estés orando y te acuerdas que tienes algo en contra de alguien, ve y reconcíliate primero. Entonces, es guiarlos a pedir perdón y casi lo que siempre hacemos es que perdones. Perdona, sí, perdónalo, es que te lastimó, es que te dañó, pero buscando en la Biblia, las veces que Jesucristo hizo esto, o que alguien, no lo encontré. Por lo regular es, perdona, suelta, libera, deja ir, que eso quiere decir el perdón, y eso va a traer sanidad. ¿Nadie tiene preguntas? Sí, hermano. Bueno, como psicóloga me acabas de dejar sin trabajo. Qué bueno, qué bueno. Efectivamente el Señor capacita para hacer crecer su iglesia. El Señor capacita, y esto también lo hemos visto, Él derrama dones y talentos en medio de su pueblo para hacer crecer la iglesia. Y hay quien tienen dones de servicio, dones de sabiduría, dones de discernimiento, etcétera, ¿no? Es motivo de cursos. Sin embargo, cuando acudimos al mundo y decimos, es que se parece tanto lo de afuera que lo de adentro, yo quiero leerles un pasaje que de verdad tenemos que entender. Es una parábola que el Señor Jesucristo mostraba cuando hablaba dice, nadie pone un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Muchas veces cuando utilizamos los recursos del mundo y los queremos usar para parchar nuestras cosas pasadas, parchar. El Señor no es vulcanizador.
El Señor nos cambia la llanta completita. Novedad de vida, y esto lo tomo en 1 Corintios, conocemos, y Mili seguramente lo leyó, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué sigue? Las cosas, no las viejas, las cosas viejas, también las viejas, por favor, pasaron, he aquí son hechas todas nuevas, todas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es parte de ese proceso de sanidad. Pero primero es la reconciliación ¿con quién? Con quien nos distanciamos, con Dios. Muchas veces hemos confiado, y en esto, de verdad, la iglesia y la carnalidad hemos caído en el error de hacer dependientes a los congregantes, a los alumnos, etcétera, dependientes, bien lo dijo mi hermana, de nosotros, no de Cristo. Y esto es tremendo. Por eso hay gente que busca y no ha encontrado, porque no se ha dejado encontrar. Es Cristo quien nos encuentra a nosotros y le hemos hallado y nos hallamos a nosotros mismos. Los que estábamos extraviados fue Cristo, no fue porque yo le busqué, créanme. Y creo que es el relato de muchos de nosotros, si no es que de la mayoría. Yo no encontré a Cristo, Cristo me encontró a mí. Y unos de manera sobrenatural y los otros también. Porque lo queremos creer o no, a veces no, pues yo simplemente un día fui y me quedé. Eso es sobrenatural, porque para un necio, para un traumado, para un resentido, como tú o como yo, el perseverar en el camino, el crecer en el camino, porque no es nada más venir y sentarse. Y yo ya tengo muchos años de sentado aquí, no, sino yo ya tengo tiempo creciendo en la palabra. Es como una planta, la ponemos ahí, si vemos la misma plantita año tras año, decimos, esta planta no está bien. Tiene que ir creciendo y finalmente floreciendo y finalmente dando fruto. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero cuando estamos enraizados en Cristo, que es nuestra roca. Quiero terminar nada más leyéndoles un salmo. Este clamor, Él nos encuentra a nosotros, Cristo nos encuentra, sale a nuestro encuentro. Ahí está la samaritana, ahí está Job, el Señor salió al encuentro de él. A ver, ven, cíñete, ahora vamos a hablar tú y yo. Ya te oí hablar, ahora vamos tú y yo. La samaritana, lo mismo. La mujer que lavaba sus pies y la mujer a la que le dijo vete y no peques más es aquella que iban a apedrear. Le dijeron y yo te condeno, pero vete y no peques más. El Salmo 51:10 conoce nuestra condición, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, habla de novedad, un espíritu recto dentro de mí. Es un clamor y les invito a leer todo el Salmo. Pero ahí estamos solicitando, clamando, rogando que haya una novedad en nosotros. Tiene que venir también de nosotros. Cuando Cristo nos ha venido al encuentro, cuando Cristo llegó al encuentro de Pablo, de Saulo, Él lo que le dijo,
¿qué quieres que haga? Porque ya sé por dónde me vas a llevar. Ya sé que vas a empezar por mí. Estamos conscientes y estar conscientes de que Cristo nos sale al encuentro. Ezequiel 18:31 dice el Señor que por tanto os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Nos está invitando a clamar, crea en mí un corazón. Y ahora con un corazón nuevo, deshazte de todo lo viejo. Echa fuera, rechaza, quítate de todo aquello, despójate de todo aquello que tenías como lastre. Deshazte de ello, dice, y deja que mi corazón de carne y nuevo venga a tu vida. Y el corazón de carne ya no va a pensar en cuánto sufro, cuánto me lastimaron. Me está viendo feo, así me veía mi papá, y vienen los recuerdos. No, el Señor sana. ¿Y sabes qué? Te hace regresar de donde te sacó y ver de otras maneras y decir, gracias Señor, que de aquí me sacaste, pero ahora bendigo a quienes usaste para llevarme en tu camino. Unos llevaron un camino diferente, no quiero decir más difícil, porque no podemos decir, ay, es que tú no sufriste lo que yo, es que a ti no te hicieron lo que a mí. Cada uno tenemos nuestro nivel de tratamiento con Dios. Y ciertamente, sí hay maldiciones que nos rodean como pueblos, con toda la idolatría, con toda la hechicería, con todo aquello que a Dios le desagrada. Todo el pueblo es contaminado, porque al pueblo le falta ¿qué? Conocimiento. Se pierde todo el pueblo. Ya ves, ahí están las maldiciones heredadas. Ciertamente tenemos que caminar y anhelamos la conversión de los nuestros en un círculo pequeño, luego más grande, o hasta donde el Señor nos lleve. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu nuevo. Renueva en mí un espíritu noble. Ese es nuestro clamor delante del Señor. Así es de que más que psicología, más que oraciones, no, es que a mí me decían, yo fui a algunos congresos, compartir con otras hermanas y decían, oí a algunas hermanas decir, no, con esta hermana no te formes porque a ella no se le caen, ella no ministra bien. ¿Qué es lo que dejas? Y lo importante es qué dejas de Cristo en los demás. Llévense al Señor Jesucristo en su corazón, porque Él vino a hacer, gracias a Él, todas las cosas son hechas nuevas. Las viejas quedan atrás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y damos muchas gracias porque de maneras portentosas, de formas que no entendemos y que no deja de asombrarnos, Señor, tú obras
en cada uno de aquellos a los que tú has escogido, a los que tú estás preparando, Señor, y a los que impactas con tu palabra, con tu presencia, con tu toque precioso. Gracias. Gracias, Señor, por la sanidad. Tú puedes sanar, Señor, el cuerpo, porque tú lo hiciste. Es templo del Espíritu, lo sabemos. Pero es necesario que seamos sanados integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Te ruego, Señor, que todo aquello que nos sea oculto o que nuestra misma condición de pecado, Señor, nos quiera ocultar el verdadero origen de nuestros males, enfermedades, desasosiegos, fracasos, Señor, en la vida, ciertamente, Padre, tienen un contexto, pero tú quieres renovarlos, tú quieres hacernos nuevas criaturas. Quita, Señor, todo engaño del enemigo, te ruego en el nombre de Jesús. Todo engaño, Señor, a veces ocasionado por malas interpretaciones, ocasionado por autojustificaciones, mi Dios. Pero perdónanos, Padre, porque ciertamente, como decía el Hijo pródigo, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Padre eterno, porque sabemos que tú nos recibes en tu casa y que tú nos vistes con vestidura limpia y santa. Y nos recibes no como siervos, sino como hijos amados. En el nombre de Cristo Jesús, sea tu nombre bendito, Señor, y sigue haciendo la obra y sigue usando a tus hijos para que la palabra sea la palabra y nosotros meramente un instrumento en tus manos para que la palabra corra y ésta sea glorificada y tu nombre sea enaltecido siempre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.